Hoy queremos aprovechar la oportunidad para eh, tratar, consideramos nosotros, un tema muy importante. Un tema que consideramos es fundamental, pero que en la actualidad no se toca el mismo. Para tener la perspectiva exacta de cuál es el abordaje que vamos a llevar a cabo, hemos titulado este estudio de la siguiente manera. Lo llamaremos la institución que no se consolidó. Supondremos que se van a generar una serie de interrogantes, preguntas, dudas, habrá posiblemente un fuerte cuestionamiento, es posible que haya disensión, que muchos no estén de acuerdo, pero debemos de dar una oportunidad al tema de que se desarrolle y que con evidencias se demuestre si es incorrecto o no es correcto el mismo. Y es importante que podamos entender este tema, del cual se van a desprender una serie de capítulos, épocas o eras, donde iremos tratando una serie de aspectos que consideramos nosotros no fueron desarrollados en su momento, no se permitió que se consolidaran los mismos, y lo que nos provocó es en alguna medida el caos que actualmente reina en todo lo que se puede conocer como, entre comillas, el cristianismo, que en alguna medida muchos confunden con la fe antigua. Pero como ese no es el debate, esa no es la discusión de fondo, ese no es el meollo del asunto, y vamos a tratar de centrar en este tema que hemos y que trataremos de desarrollar de la mejor manera posible. Consideramos pues que es fundamental en alguna medida poner alguna base que nos permita comprender a ciencia cierta sobre lo que estamos hablando. Eso amerita que contextualicemos el tema a una época determinada y en base a ese fundamento vayamos desarrollando lo que va a ser la estructura en la que se va a sostener o va a soportarse este tema de la institución que no se consolidó, que consideraríamos sería como la primera parte. De hecho es la primera parte. Entonces, vuelvo a repetir, consideramos nosotros que sí se va a dar una serie de cuestionamientos, de luchas. Es posible que haya personas que se ofendan, es posible que se hieran susceptibilidades, que se trastoquen y se quiebren vacas sagradas, pero consideramos que es fundamental y necesario para el buen desarrollo de las cosas que hablemos de lo que debemos hablar, que tratemos lo que tenemos que tratar. Y eso significa que existen un sinnúmero de temas que son tabúes en las escrituras y que deben de tocarse. Entonces, consideramos pues fundamental y necesario que abordemos este tema, la institución que no se consolidó. Y para ello vamos a comenzar
tratándonos de acercar al momento histórico de las cosas y después ir desarrollando ese contexto histórico en función de lo que tenemos hoy en día, y que por lo cual pues ha nacido una profunda división, acalorados debates, fuertes discusiones y una gran babel de confusión religiosa nacida de este problema, de una institución que no se consolidó y que los que debieron de haberla consolidado no se dedicaron a ello. Es por eso que creemos fundamental entonces tocar un hecho histórico y en base a ese hecho tratar de comprender la discusión que tratamos de generar. Es por eso que tenemos que ubicarnos en que cuando la institución nace eran tiempos turbulentos y peligrosos en el lejano oriente. El Imperio Romano trataba de mantener sus conquistas a toda costa en los distintos territorios ocupados. Tiempos de mucha controversia, necesidad y búsqueda de la creencia en la tierra de Israel. Momentos de mucha agitación política y religiosa, de gran abandono espiritual y de creciente abuso religioso hacia las clases más desposeídas y oprimidas. Con una religión corrompida y extremadamente avariciosa, que hacía muchos años había abandonado al verdadero Dios y había corrompido sus leyes. Con este contexto entonces podemos entender nosotros claramente que estábamos en un punto inflexible, en un punto álgido de la historia. ¿Por qué? Porque como lo hemos tratado de relatar de una manera bastante escueta, los problemas subyacentes que se estaban generando en los distintos territorios y en los distintos países, lo único que estaban produciendo eran más problemas. Y eso es lo que nosotros tratamos de dejar claros para podernos contextualizar, para podernos ubicar. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué podría preguntarse por qué es necesario? Bueno, porque si usted no se ubica en el momento en que se están desarrollando una serie de acontecimientos, usted no va a comprender a ciencia cierta los hechos que acaecieron y los resultados que se dieron. Por eso decimos que eran tiempos muy turbulentos y peligrosos en el oriente, en el lejano oriente. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva no nace de un lugar cercano al oriente, sino que muy lejano de él. Porque a nosotros nos llega con el tiempo la riqueza de la escritura, que muchos mal llaman Biblia, sino que son las Sagradas Escrituras. Y esta llegada nos permite a nosotros pues entrar a lo que estamos tratando de discutir hoy. Por eso creemos que es fundamental y necesario estar claros en el conflicto político y religioso que se estaba generando, que normalmente es el sinónimo de la ausencia o del abandono espiritual, que siempre va acompañado de la mano con los excesos y los abusos religiosos. A medida que surge más religión, se da el efecto contrario o inverso de que hay poca espiritualidad. Por eso es que
es necesario tener este concepto bien claro. Entonces ya estamos claros en eso. Por eso esos tiempos es donde después de 400 años de silencio divino aparece la redención en persona. Aparece el que todos anhelaban. Aparece el Mesías Jesús, enviado por el mismísimo Dios. Su introducción a este mundo significó fuertes y poderosos movimientos por parte de Satanás, el enemigo de Dios, quien intentó por todos los medios de destruir la obra de Dios personificada en la personalidad del Mesías Jesús. Esto es importante que lo tengamos claro, muy fundamental, porque al aparecer el Mesías se dan una serie de mensajes y se conoce verdaderamente la voluntad de Dios, que hasta ese entonces era a través de un monopolio de los judíos, manejada por sacerdotes y por otros personajes. Pero al aparecer la mismísima redención personificada en el Mesías Jesús, entonces podemos entender, comprender y sobre todo ver cuál es la voluntad de Dios, que para ese entonces era confusa, porque habían pasado casi 400 años donde Dios en términos generales no se había manifestado o no había revelado cuál era su voluntad. Por eso es importante esto, por eso es fundamental, porque tenemos que ver el contexto histórico de las cosas para poder después dar un salto y comprender el contexto actual de la situación que estamos viviendo. Es por ello que es necesario que nos vayamos entendiendo y que comprendamos que cada evento que se fue registrando y dando tuvo un significado, tuvo un propósito. Así que la idea es que al final podamos entender por qué hay una institución y por qué esta institución tiene una serie de deficiencias. ¿Quiénes provocaron estas deficiencias y hacia dónde se dirige? Pero no porque lo diga la persona que está hablando, o por lo que lo diga un pastor, un predicador, un laico, un judío, o un sacerdote, un presbítero. No. Aquí lo único que importa, lo que nos interesa es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que saber, tenemos que investigar y tenemos que corroborar cuál es esa voluntad. Y para eso es el estudio. Entonces, en este primer apartado del mismo, hemos tratado de hacer un pequeño balance histórico que esperamos haya sido comprendido.